Bueno, hoy voy a hablar de quién usted es hijo. ¿Hijos de quién? ¿Hijos de quién? Ya que estamos hablando de matrimonio, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra y tu revelación para esta mañana. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que no sean meramente un sermón para entretener, sino una enseñanza para transformar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. No venimos aquí a ser entretenidos, venimos a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, Señor, y por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Oh, redargúyenos de nuestro pecado, Dios, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos del entendimiento, Señor, y permítenos ver, Señor, y caminar conforme a tu gracia, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Hijos de quién? Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Gálatas 4, versículo 21 al 31, 11 versículos. Hoy vamos, si usted tiene una Biblia de estudio, su Biblia de estudio, y ya ustedes deberían tener por ahí unas cuantas Biblias de estudio, para que ustedes puedan entender los versículos, los capítulos mejor. A estos versículos se le llama una alegoría de Sara y Agar. Es una alegoría, no analogía, alegoría, son dos cosas diferentes. Pablo utiliza la alegoría para enseñarnos de quién somos hijos y cómo andamos, cómo caminamos, como hijos de quién. Como hijos de Donald Trump o como hijo del panadero. ¿Cómo andamos en esta vida? Y si me acompaña a leer en los versículos 21 al 31, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ustedes los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? ¿Sabe usted que los fariseos de nuestra era, los escribas de nuestra era, que no son nada más y nada menos que los religiosos de nuestra era, no predican de estos versículos porque no se les ha sido revelado y no entienden? Y aquí dice, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Dice, las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, amén. Uno era de la mujer esclava y el otro era de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue resultado de un intento humano por lograr que se cumpliese la promesa de Dios. ¿Se acuerda, verdad? Que, bueno, vamos a echarle una mano a Dios. Mira, ahí está la flaca. Tú sabes que si nace el nene va a nacer con nosotros, ¿verdad? Y me imagino que Abraham miraba a Sara y le dice, oye, ¿qué me estás tratando de decir? No te me hagas, Abraham, no te me hagas. Y aquel sin tardar mucho fue y se metió con la esclava y ahí están los dos nenes, ¿no? Uno fue un resultado intento humano, dice aquí, para lograr que se cumpliese la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue de manera en que Dios cumplió su promesa. Versículo 24, estas dos mujeres son una ilustración, una analogía de los dos pactos de Dios. En otras palabras, ahorita vamos a ver qué es eso. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Versículo 25. Ahora, Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley hasta el día de hoy. ¿Saben ustedes eso? Pero la otra mujer, aleluya, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías en el capítulo 53, si no me equivoco, 43. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste salud, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Aleluya. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Amén. Pero ahora son perseguidos por quienes quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo
humano, esfuerzo humano. Persiguió a Isaac, el hijo nacido por el poder del Espíritu. 2 versículos más, versículo 30. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. ¿De quién soy hijo? ¿De quién soy hijo? ¿De quién soy hijo? El diccionario Oxford define alegoría de la siguiente manera. Próxima slide, por favor. Oh, ahí está el versículo 23, se me pasaba. Que en la versión Dios habla hoy, en ese versículo, el versículo 23 dice, el hijo de la esclava nació de modo puramente humana. Obra de la humanidad, obra de un hombre y una mujer que se juntaron. Y bueno, cuando usted trabaja 10 horas, le pagan 10 horas, ¿verdad? Bueno, nació meramente de esfuerzo humano, pero el hijo de la libra nació para que se cumpliese lo que Dios había prometido. Y quería hacer un poquito de énfasis en ese versículo, porque ahí es donde se va a sentar nuestra prédica esta mañana, nuestra enseñanza. ¿De quién soy hijo? Ahora, ¿qué es una alegoría? ¿Qué es una alegoría? Porque si usted tiene la Biblia de estudio, su Biblia quizás dice alegoría de Sara y Agar. Para ver qué dice que es una alegoría. Ahí está. De acuerdo al diccionario Oxford, uno de los mejores diccionarios allá afuera, define alegoría como el relato, imagen, un relato que lo que tenemos aquí, imagen o cualquier obra de arte que use símbolo para expresar un significado oculto o escondido, típicamente moral o político. En su definición más simple, para que nos la llevemos para la casa, uno para llevar, y consiste, la definición más simple y concisa, una alegoría es cuando una obra visual o narrativa usa una cosa para sustituir una idea diferente o escondida. So, aquí lo que tenemos es que Dios utilizó a estas dos mujeres para mostrarnos una idea de lo que es, de quién somos hijos. De lo que es vivir bajo la gracia o vivir bajo la ley. Vivir como nacido bajo la ley o vivir bajo nacido sobre la gracia. Porque el que es esclavo y tiene hijo, da hijo, esos hijos nacen esclavos. Eso hasta no hace muchos años todavía se practicaba. Pero los que nacen de la libre son libres en toda su plenitud. Ahora, si yo le hago esta pregunta esta mañana, ¿qué significa el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes me responderían sin ningún problema y rápidamente, que diría, el Evangelio son nada más que las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y usted estaría correcto, porque esas son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Ahora, ¿qué tal si yo le pregunto, ¿qué ha significado para usted el Evangelio? Porque esa es otra pregunta. Una cosa es qué es el Evangelio. Otra cosa es qué significa para usted el Evangelio. Y así como hay personas, hay respuestas. ¿Sabía usted? Algunas personas me dirían, bueno, pastor, para mí el Evangelio no ha sido otra cosa que un sistema de regulaciones y provisiones. Mi vida en el Evangelio ha sido un eterno no. No para esto, no para aquello, no, bájate, párale. Un eterno no a todo. No hagas esto, no te vistas así, no te peines acá, no bailes pegado, no más que chico y no hagas esto. No. Para otros me dirían, pastor, hemos atravesado por un maltrato, una manipulación, un abuso espiritual. Hemos pasado por un sentido de perfeccionalismo insoportable y realmente que lo que estoy es cansado del Evangelio y todo lo que representa. Otros dirían, para mí, pastor, el Evangelio significa el escapar del infierno.
Y por eso es que estoy aquí, porque no quiero ir al infierno. Simplemente por eso. Para otros, la palabra evangelio se le despierta en ellos un sinnúmero de heridas, resentimientos que lo llevan arrastrando en su corazón por muchos años. Porque por medio de la ley, no la gracia, la ley, la gente es marcada, golpeada, abusada, manipulada. ¿Cuántas personas se paran en un púlpito a manipular a hombres y a mujeres usando la palabra de Dios? Y para ellos esto significa. Pero para algunos, y digo para algunos porque son pocos, no son muchos, el evangelio es lo que debe de ser. Una relación, una experiencia de amor con Dios. ¡Aleluya! Se caracteriza por libertad y por una gracia que nos habilita a hacer la voluntad de Dios. ¿Y para qué el amén que me dio allá aquel hermanito allá en la esquina? Se lo voy a repetir. Es una experiencia, es una relación y una experiencia de amor con Dios. No es una lista de haceres. No es una condenación. ¿Y por qué no te viste? ¿Y por qué no te peinas así? Ya hablamos de peinar, ¿verdad? Que se caracteriza por libertad y por la gracia de ser quien Dios lo llama a usted a ser. Qué lindo es eso. Ese es el verdadero evangelio que Cristo Jesús, esas son las verdaderas buenas nuevas. Y eso es lo que debería significarse el evangelio para usted y para mí. Si no significa eso y significa cualquier otra cosa, esta mañana usted tiene que hacer el cambio. Tiene que hacer el cambio. Tenemos que hacer el cambio. Si no es una relación de amor, si no es una relación dictada por la libertad y por gracia, esa relación debe de cambiar hoy. Hoy es el día que debe de cambiar. ¿Por qué? Porque la intención de Dios desde el principio es tener intimidad, relación con su creación. Él nos creó para ser el objeto de su amor. Y como consecuencia, porque Él me amó primero, yo ahora a Él lo amo. Aleluya. Para eso Él nos salvó, para eso Él vino a este mundo. Por eso Dios, antes de acabar con la humanidad, por segunda vez, por primera vez, allá en el libro de Génesis, dice que buscó a un hombre y halló un tal Noé. Dice que halló gracia delante de los ojos. Y aún Dios mostrándole su gran amor a este hombre y salvándolo a él y a su familia en obediencia. Porque gracia no significa que yo hago lo que quiero sin obedecer a nadie, sino que vivo como burro sin mecate, como dice el dicho. No. La gracia se recibe y se obedece aún el mandamiento de Dios. Movido y fundado en el amor porque yo le siento a Él. Amén. Y dice que mostrándole su amor a Noé, aún así la raza humana se rebela contra Dios nuevamente. Y pero Dios encuentra a un pagano politeísta sin nada que ofrecer y le hace una promesa. Encuentra a un don Omar, a un don nadie allá en un barrio marginado entre miles y millones de personas, sin nada que ofrecerle, sin nada que darle, sin nada que aportar más que su tartudez y su necedad. Y el Señor dice que haya a un hombre. Su nombre es Abraham. Este no era ningún santito, no se me confunda usted. No. Era un politeísta. ¿Sabe que es un politeísta que creía en muchos dioses? Cuidado que no se codaba con un brujo por ahí, como uno lo estiró un poquito más y dijo, quizás hasta brujo era. Era un pagano por seguro. Alguien que no tenía nada que ofrecerle a Dios. Pero Dios halló gracia, le dio gracia a este hombre. Y lo llamó de Ur de los Caldeos. Yo no sé de dónde te sacaría, Señor. Pero Dios no había hecho nada. No había movido nada el viejito aquel. Ya estaba viejo, estéril, y su esposa estéril. Pero Dios
le dio gracia y le hizo una gran promesa. Y dice, y haré una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Aleluya. Eso es para usted, recíbalo en el nombre de Jesús. Que te bendecirá. Hermano, las bendiciones que le fueron dadas a nuestro padre de fe, Abraham, son para nosotros también ahora en Cristo Jesús. Hará de nosotros una nación grande y bendecida y fuerte en Cristo Jesús. Aleluya. Y no solamente eso, sino que prometió que todos nosotros, todas las bendiciones serán para toda la familia de la tierra, a los que son llamados confiando en Cristo Jesús. Abraham no era ningún santito, él era un politeísta, creía en muchos dioses. Sus padres, como para culminar la cosa ahí, hacían ídolos. Imagínense. A mí no se buscó el que medio andaba ahí diciendo que caminaba bien. No, se buscó el de los chuecos más chuecos. Aleluya, gracias a Dios. Esto me llena de gozo y de esperanza, Señor. Que se buscó el chueco de más chueco, Señor. Al que tenía hasta la luna como Dios, Señor. Al que se ponía yo no sé qué, Señor, se hacía limpias. Pero Dios en su gran amor llama a este politeísta, a este idólatra, para darle una bendición y bendecirlo, no conforme a lo que había hecho, no conforme a lo que él iba a hacer, no conforme a quién era, sino conforme al amor de Dios. Conforme al amor de Dios. Y solo el amor de Dios. Y solo el amor de Dios. ¿Sabía usted que Cristo Jesús, antes de hacer cualquier cosa, dice que fue bautizado, los cielos fueron abiertos y el Padre desde arriba dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia? Un momento, él no había hecho nada, no había predicado un evangelio, no había enseñado una palabra, no había sanado a un enfermo, un leproso, no había convertido nada en nada. Y antes de hacer cualquier cosa, el Padre abre los cielos y dice, este es mi Hijo amado. Hermano, eso es para vos. Antes de que tú hicieras cualquier cosa, antes que se te prendiera el foco para hacer algo para el Señor ya te estaba diciendo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Sí, Señor, gracias, Señor, porque nos amaste antes que nosotros te amáramos, Señor. Por eso es que en Gálatas capítulo 3 versículos 6 y 7 que dice, de modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Este texto me dice que Abraham creyó a Dios y a su promesa y vino a ser el pagano, el politeísta, el hacedor de imagen, vino a ser el padre de la fe. ¡Qué cambiazo es eso, hermano! ¡Aleluya! Ahora, ¿qué está diciendo Dios con Abraham? ¿Qué nos está tratando de comunicar Dios con Abraham? La próxima slide. ¿Qué nos está tratando de enseñar Dios con Abraham? Ojo, buena pregunta. Gracias por preguntarla. Dios estaba iniciando el modelo de hijos que iba a tener. Este fue el primer prototype. Abraham fue el primero de los primeros que dijo el Señor, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es una antesala de lo que va a ser mi hijo. Cuando mi hijo venga, esto va a ser un principio de lo que va a pasar más adelante. Y aquí que iba a vivir como justo y que iba a recibir por fe el favor, la gracia y las bendiciones de Dios. Por fe. Por fe. Recibió el favor, la gracia y las bendiciones de Dios. Abraham era el primero de muchos, bendecido por fe y no por obras. Por fe y no por obras. De Abraham nacen unos hijos, dice Gálatas capítulo 4. Salen dos hijos, sale una nación que hoy nosotros la conocemos como la nación de Israel, conocida como la Escritura como hijos de Israel. A este pueblo se le asignó un código de leyes. Empezaron con 10, pero terminaron con 612 leyes. Y ahí le siguen enumerando unas cuantas más.
Y este pueblo fue escogido por un tiempo para mostrar algo específico para todas las naciones. Dios escogió a este pueblo para mostrarnos algo específico. Lo que hoy vemos aquí, una analogía. A ellos se les fue dado la ley, dice Pablo, en la palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Cuál era el propósito de la ley? Era magnificar la condición del pecado del ser humano, y que solo por obediencia a lo que Dios había establecido en su ley, ellos serían bendecidos. So Dios le dice, aquí está mi ley, y mi hijito, obedézcanme y yo los bendigo. Y por arriba de 1500 años encontramos al pueblo tratando de cumplir la ley, matando becerro tras becerro, juzgando y condenando, sin ningún fruto. Sin ningún fruto. ¿Es la ley buena? Por supuesto que la es la buena. ¿Es Dios justo? Por supuesto que Dios es justo. ¿Es el hombre malo y necesita de un pecador, de un salvador? Por supuesto que necesita un salvador. Y eso es lo que la ley nos enseña, que necesitamos de un salvador, un redentor. Porque por nosotros mismos, hermano, yo puedo cumplir 99 de la ley o 611 leyes, pero que en una me pele, dice la Biblia, que soy culpable de todas. Dice que soy culpable de toditas. Con una que no haga, ya estoy listo. La ley es buena porque cumplió su trabajo. Magnificó, sacó, señaló, acusó, condenó al hombre y le dejó saber que aparte de Dios, tú no puedes hacer nada por ti mismo. Esa es la tarea de la ley. Por eso Gálatas 2:16 dice, ¿qué dice Gálatas 2:16? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo Jesús y no por la obediencia a la ley. Qué claro está esta versión, hermano. Sabemos, dice, que es por la fe y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo Jesús y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la fe. Esto es poderoso, hermano. Nadie jamás será declarado justo ante Dios por la obediencia a la ley. Es por gracia. Es por gracia. Hoy tenemos que ubicarnos, iglesia. Hoy tenemos que ubicarnos. Hay dos evangelios, ¿sabía usted? Pablo dice, el evangelio que a mí me fue revelado. ¿Cuál fue el evangelio que a él le fue revelado? El evangelio que produce esclavos y el evangelio que produce libres. Hay dos evangelios. Uno que produce esclavos y uno que produce libres. Aleluya por esto. El evangelio que produce esclavos no puede heredar con el evangelio que produce libre, porque cuando se mezcla es como el vino que se mezcla con el vino nuevo y el vino viejo y se rompe aquel envase de cuero. Dice, no se pueden mezclar. O caminas en gracia o caminas bajo la ley. Una de las dos. El problema con esto, iglesia, que muchos dicen, la gracia te salva. Sí, Pastor Omar, la gracia no salva, pero la ley me mantiene. La gracia me salva, pero la ley, la ley me mantiene. Y si no cuido la ley, te va a salir al infierno. Fuiste salvo por gracia, cuídala, obedeciendo la ley. Otros dicen, la fe es necesaria, pero las obras te garantizan la bendición. ¿Cómo la ve? La fe es necesaria, pero las obras te van a garantizar la bendición. Y otros dicen, bueno, qué bueno que te convertiste, pero ahora, hermanos, muchas iglesias se han dado a la tarea de entregarle a sus miembros un código que le asegure la salvación.
Yo sé que para algunos de ustedes está diciendo, ¿qué está hablando este? Es que tantos años caminando bajo la ley, que cuando escuchamos algo diferente, dice, ok, como dijiste, porque las iglesias mismas se dan la tarea de establecer sus propios códigos de cómo mantener tu salvación. Ah, Panchito, ya no has venido a la iglesia y no viniste a la oración y no viniste al ayuno. Ah, yo no sé, quizás te vas al infierno. Me parece que ya tienes un piececito ahí ya listo. Ay, Panchito, y no estás, ay, dijo que no estaba diezmando, ahora sí te vas derechito. Ponen sus propios códigos para, lamentablemente y avergonzosamente, para manipular al pueblo de Dios. Un pueblo que no ha recibido la revelación de lo que es vivir en la gracia. Pablo decía, imposible. De la ley yo sé, dice él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a los celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Así que no me vengan a mí a dar aquí gato por liebre, es lo que está diciendo. No vengan a querer mezclar la ley con la gracia. Porque ¿qué le dijo en la historia de Gálatas 4? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Que fue exactamente lo que sucedió. Dios le dice a Abraham, la gracia y la ley no pueden convivir juntas, porque todo se pierde. Ya no se sabe qué es por gracia, ya no se sabe qué es por ley. Échala afuera. Y literalmente este hombre agarra a Agar y a su hijo Ismael y ¡pum! Está afuera. Mira, tómate una botellita de agua, vamos, pero ahí te miro. Y la saca. ¿Por qué? Porque es imposible. Pedro descubrió, dice Pablo descubrió, después de haber sido iluminado, que nada de lo que él había hecho en el judaísmo le añadió una pizca a lo que Dios había hecho por él y por ti en la cruz del Calvario. Nada de lo que él hizo, nada de lo que yo hago, nada de lo que hagamos ganará el favor de Dios para nuestras vidas. No ayunamos para ser bendecidos, iglesia. Ya somos bendecidos. No ayuno para ser aceptado. Ya soy aceptado en Cristo Jesús. Ayuno para que la mano de Dios intervenga en este mundo y el favor de Dios se vea con otra persona. Ayuno para que mi relación con Dios, que todo lo que esté estorbando en mi relación con Dios, en mi relación de amor, aquella vocecita del vecino que viene y me dice, hey, vente conmigo que te voy a sacar a pasear. Pedro Ley, cuando Pedro Ley viene y me echa los perros, le digo, Pedro Ley, esté para allá, porque yo tengo un nuevo marido. Y todas aquellas cosas que me estorben, ayuno para que Dios la mueva para un lado, para yo tener esa relación íntima y pura con mi Señor y Salvador Jesucristo. Por eso ayunamos, iglesia, no para ganar el favor de Dios, no para ganar la gloria de Dios, esa ya la tenemos en Cristo Jesús, amén. Nada de lo que hagamos ganará ese favor. Pero después que seamos bendecidos, hermano, déjeme detenerme aquí un momentito. Déjeme detenerme un momentito, porque esto es importante, porque para donde vamos esto es importante saberlo. No se le pase a usted. Que cuando Dios nos bendiga, iglesia, en unos 2, 3 añitos que estemos bien ocupados viendo la gloria de Dios, no cometamos el error de decir, es que porque nosotros ayunábamos. No cometa usted ese error, hermano. No ayunamos por eso. Ayunamos porque lo necesitamos a Él. Y si Él nos bendice, como nos va a bendecir, no es porque yo me tiré 20 días de ayuno sin comer una Coca-Cola, sino fue por su gracia y solo su gracia y su misericordia. Aleluya. Solo su gracia, iglesia. Solo su gracia. Fue su gracia y será su gracia. Cuando nos sintamos menos, cuando nos sintamos cortos, cuando nos sintamos insuficientes, ya párele, Pastor Omar, que me está identificando. Cuando me sienta que no me ama, recuérdate
que es su gracia, que Él no te ama por lo que has hecho, por lo que estás haciendo. Él te ama por quien tú eres. Aleluya. La gracia, solo la gracia. La gracia no solo nos salva, la gracia nos mantiene. La obediencia a la observación de las reglas. Y estoy tirando bastante teología en esto, pero la obediencia en la obediencia a las reglas la obediencia no es la observación a la regla, sino una relación con Dios. Observamos las reglas por amor a Dios, porque es lo mejor para nosotros, movidos puramente por el amor que les tenemos. Pero ¿qué pasa cuando queremos avanzar en la vida de la gracia? ¿Qué pasa, iglesia? Estamos aprendiendo de la gracia, estamos caminando en la gracia, pero ¿qué pasa? Nos volvemos y le preguntamos al hijo de la esclava, ¿cómo vivir en libertad cuando él es un esclavo? Nos volvemos, ¿qué pasa? Que empezamos a caminar en la gracia y empezamos a mirar para los lados y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a preguntarle al hijo de la esclava. Como que si el hijo de la esclava tiene la respuesta para nuestras vidas. ¿Qué le quiero decir? Tenga mucho cuidado con lo que usted escucha, con lo que usted aprende. Porque ¿qué sabe la hija de la esclava de ser libre si vive en esclavitud? Tenga mucho cuidado con quién pasa Navidad. Porque las arbolitas de Navidad en los árboles son las cabezas de yo no sé quién. Tenga cuidado a quien le pregunta, con quién se junta. Tenga cuidado. Así lo dijo Jesús. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? En Gálatas capítulo 4, Pablo nos presenta una alegoría con estas dos mujeres, en lo que ellas vivieron, en lo que ellas experimentaron. Hay una gran enseñanza para la iglesia esta mañana. Agar representa la ley que da hijos para la esclavitud, pero luego dice que Jerusalén de arriba, o sea, Cristo Jesús, la hija de los libres, produce hijos de libertad, para vivir en libertad y no conforme a las obras de la carne. Por eso él dice, alégrate, oh mujer sin hijos. Ustedes que no han cumplido la ley. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes que no cumplen los requisitos, alégrense. Yo no cumplo ningún requisito, gloria a Dios. ¿Usted cumple un requisito? Espero que no, porque hasta ahí llegó. Alégrese, oh mujer sin hijos. Tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Porque no tenemos nada y no somos nada y no tenemos lo que se necesita para hacer algo. Simplemente estamos cortos. Pero gloria a Dios, esas son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque tú que nunca diste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la mujer que vive con su esposo. ¿Sabe quién es el esposo? Pedro Ley. Pedro Ley. Dice el Señor, pero tú que no tienes a Pedro Ley, alégrate. Tú que no tienes un marido, alégrate. Porque tu descendencia y tu bendición será por miles para la gloria de Dios, hermano. No porque no tengo un Pedro Ley que me manda a hacer todas las cosas y porque cumplo todo lo que Pedro Ley me dice, es que voy a dar hijos. Dice el Señor, no. Alégrate tú que no tienes ni marido, porque en ti se cumple la promesa por medio de la fe en Cristo Jesús. Como conclusión, traigo a ustedes dos observaciones de estos 11 versículos. Número 1, el primer pacto operaba por principio, pero el nuevo por promesa. El primer pacto operaba por principio, pero el nuevo es por promesa. Agar representa el viejo pacto. Produce hijos, esclavos. Su hijo se llamaba Ismael. ¿Se acuerda de Ismael? Ismael nació por el principio natural de reproducción. Principio natural de reproducción. Se juntó el viejito Abraham, se juntaron dos. Y, no sé cómo salí embarazada, pastor.
No sé cómo pasó esto. Dice la jovencita, ay, ¿cómo pasaría? ¿Cómo pasaría, mija, verdad? Principio natural de reproducción. Así nace Ismael, como principio natural. En otra, nace de una relación natural, humana. No hay nada especial en esto. El hombre hace su parte, la mujer hace su parte, ¡pum! Ahí está el nene. De eso, pura carne. Y hay personas que creen, escúchenme bien, que tienen la actitud de, a mí Dios me tiene que bendecir, pastor. ¿Así? Es que yo diezmo fielmente. Yo hasta el penny lo doy, sí, pastor Omar. A mí no se me pasa una. Va, ahí está, Señor, esto es tuyo. Yo, pastor, oro. De eso ni hablar. Porque soy buenísimo para orar, pastor Omar. Y de ayudar a la gente, día y noche. Miren, hasta mi familia perdí. Hasta de eso se bofean. Y su actitud es, a mí Dios me tiene que bendecir, pastor. Porque yo un servicio no me lo pelo, ahí estoy, primerito tempranito, como una florcita. Y a mí Dios me tiene que bendecir. Porque yo a Él no le robo nada, no como aquellos otros. Y viven con esa mentalidad errónea, bajo la ley. Y sí reciben, pero reciben conforme a sus esfuerzos. Es todo lo que reciben. Una porción limitada. Es como aquel, ¿se acuerda la primerita enseñanza de la gracia? Como aquel que sale a trabajar y a las 5 de la tarde le dan trabajo, pero la gracia de Dios le proveyó todo el día de trabajo. Pero las promesas están representadas en Sara y su hijo Isaac, quien son el nuevo pacto, que son libres. Que para que este muchacho naciera, Isaac, Dios escogió a un par de viejitos que eran estériles, que no podían tener hijo por orden natural. La promesa le fue hecha a una pareja estéril. La promesa le fue hecha a una pareja estéril. Alguien que no tenía los medios, no tenía las posibilidades, que sí que aunque tuviese el querer, no tenía el hacer, a ese se le fue dada la promesa. Y por fe nace el hijo de la promesa. No por obras, sino por fe. Nace el hijo de la promesa. Hermanos, por fe nacen las promesas de Dios. Tómelas, créalas, embarácese por ellas, llénese de la promesa de Dios y espere fielmente en Él. No por lo que usted hace, no por lo que va a hacer, sino por quién es Dios. Por la ley, porque la ley la persona que vive en la gracia, disculpen, que camina en la gracia, vive en otro nivel, no está limitado a lo natural o a lo visible, porque él depende de la promesa y no del poder de hacerlo. Por la ley es observado el cumplimiento del principio, pero para la promesa se requiere fe. Vivimos en tiempos de fórmulas. Señor, te doy 10,000 pesos, te doy 1,000 pesos y me vas a bendecir con 10. Te doy $5 y me vas a dar 100. A eso hemos convertido el evangelio. A un mercado. Por eso que cuando Jesús llegó al templo, sacó a todos aquellos compradores a latigazo limpio, porque dijeron, han hecho de mi casa un lugar de negocio. Donde, mira hermano, pon tus 100 pesos ahí y vas a ver cómo Dios te va a sanar. Oiga, ¿en qué parte me esquipé yo eso de la Biblia? Puras fórmulas. Pero los que caminan en la gracia no volverán a hacer nada para Dios que haga un intercambio entre Él y su Dios. Nada. No hacemos nada en Dios que digamos, Señor,
hago esto porque me vas a dar esto. No, no más. Esa mente debe ser arraigada de nuestra mente y de nuestro corazón. Ese viejo pacto, esa manera errónea de pensar y de acercarnos a Dios, nos limita, iglesia, y condena al mundo alrededor de nosotros. Y debemos ser libres de eso, en el nombre de Jesús. El viejo pacto, punto número 2, observación número 2, y con esta termino. El viejo pacto se caracteriza por lograr o alcanzar algo. El nuevo, por descansar. Por descansar. El legalista dice, miren lo que hice. Miren, miren. Miren lo que estoy haciendo. Miren mi cara. ¿Qué dice el Señor? Cuando ayune, vayan, póngase perfume. No dice así. Vayan, báñense. Quite esa cara de amargado porque está ayunando. ¿Por qué? Porque dice, el legalista dice, miren lo que hago. Mírenme a mí. Miren lo que cumplo. Miren mis sacrificios. Ay, mire cómo yo sufro para el Señor. Así piensa el legalista. Míreme, mire lo que yo hago. Porque el viejo pacto se caracteriza por lograr y por alcanzar algo. El nuevo es descansar en la obra que ya Cristo Jesús hizo. Descansar en su promesa. Descansar en que Dios le dijo a Abraham, Abraham, te haré padre de multitudes. Ya estuvo. Ya estuvo. Yo descanso, transformación, en la palabra de Dios. Por eso es que yo le doy gracias a Dios que venimos a la iglesia y de repente, hermano, usted quizás piensa que yo me la saqué bajo la manga o que yo, de repente Dios hace cosas que yo es que yo no soy tan pila para pensar las cosas que Dios piensa. No soy tan avispado, no sé cómo decírselo, tan abusado para hacer las que Él hace. Porque estando aquí de repente somos 5, 7, 8, 10. No sé, estamos aquí orando y decimos, bueno, que somos apenas unos 4 gatos, Señor, ¿qué vas a hacer? Y estamos orando y de repente, ¡pah! Señor, suelta la palabra de Dios. Y se viene una palabra profética que nos da descanso. Nos da descanso. ¿Por qué? Porque basado en la palabra de Dios, yo descanso. Y cuando veo que las cosas no van así, me recuerdo a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, al pacto de gracias con Dios, que no es por mis obras, es por su gracia. La palabra de Dios. Los que caminan en la gracia, descansan en la relación con su amado. Y esa relación es lo que produce un fruto apacible, bueno y provechoso. Eso es lo que produce. Esa relación con Dios, ese descanso con Dios, es lo que va a producir un fruto apacible, bueno y provechoso. No solo para usted, sino para todos los que están alrededor de usted. Esta es la gracia de Dios. ¿De quién usted es hijo? ¿De quién usted es hijo? ¿Cómo usted vive? ¿Como el hijo de la esclava o como el hijo de la liebre? Póngase de pie conmigo, por favor.